Amigos televidentes, una vez más, bienvenidos al programa La Biblia Revelada en los Tiempos de Hoy. Este programa es presentado por la Iglesia de Cristo del Señor Jesús, el cual me da mucho gusto poder ingresar a la intimidad de donde se encuentra. Estamos hablando durante esta semana temas acerca de la vida matrimonial, de la vida familiar, todo extraído de la casa de Adán. Estamos analizando cómo se formó el matrimonio de Adán, establecimos cómo estaban viviendo principios dentro del huerto, y pues hoy me gustaría mucho tocar un tema, siempre tomando la casa de Adán, acerca de la vida familiar y la relación con los hijos. La verdad es de que uno espera en una mente tradicional, de hecho tenemos que ir cambiando nuestra mente a como la Escritura establece las cosas, porque nosotros en una mente tradicional, incluso religiosa, podemos llegar a creer que la familia, la casa de los siervos de Dios, deben ser casas totalmente ejemplares, donde se vive el cielo en la tierra, y aunque así debería ser, no solo en el hogar de los siervos de Dios, sino de todos los santos, de todos los cristianos, cuando revisamos la Escritura, nos damos cuenta que eso no es así muchas veces, no siempre, pero a veces hay problemas y dramas que jamás nos imaginaríamos que pudiera suceder en la casa de hombres que Dios ha usado. En el caso de Adán, todos sabemos que Adán es el padre de toda la humanidad, establecido por Dios, que el Dios le dio en los lomos el privilegio de poder sacar una simiente, la simiente humana. Incluso Jesús pues era hijo de Adán, un hijo de hombre, y la verdad es de que es interesante ver que en la casa de Adán y de Eva, donde todo debería de respirarse con paz, con bendición, porque conocían a Dios y lo conocieron cara a cara y conocieron las consecuencias de haberse revelado al Señor. Entonces yo creo con todo mi corazón que si un matrimonio debió de haber vivido con éxito y con bendición, es precisamente el hogar de Adán y de Eva. Pero lo que leemos en el capítulo 4 es sorprendente. Leemos que saliendo del culto, voy a contemporaneizar este contexto, saliendo del culto, Caín, que es el hermano mayor, mata a Abel y lo asesina. A ver, ¿cómo miraría usted que en la prensa del día de mañana aparezca un encabezado en las redes sociales donde diga el hijo mayor del apóstol, póngale el nombre Adán, asesina a su hermano saliendo del culto? Mi pregunta es, ¿qué impacto tendría en la sociedad? ¿Cuántos comentarios se harían en contra de la familia de Adán y de Eva? Porque realmente eso es lo que sucedió. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿En dónde estuvo el error en Adán y Eva? ¿Por qué la Biblia no esconde ese escándalo? Cualquiera diría que Dios esconda eso porque puede escandalizar. No, todo esto se escribió para que nosotros tengamos una claridad de lo que se debe y no se debe hacer. Ahora, en primer lugar, quiero quizás abrir el panorama de la enseñanza del día de hoy diciendo que no siempre es culpa de los padres el mal comportamiento y desarrollo y fracaso de los hijos. Regularmente tenemos una premisa religiosa que si el papá está bien, los hijos van a estar bien. Y si el papá está mal, entonces los hijos van a estar mal. Y por favor, ese concepto no hay ningún versículo bíblico que lo avale. De hecho, en una oportunidad, un jovencito atrevidamente se acercó a mí para decirme que estaba dejando de creer en lo que nosotros predicábamos, de que él creía que quizá no estábamos en la verdad, porque empezó a juzgar la vida de muchas personas de la iglesia y vio que muchas personas de la iglesia tenían problemas de carnalidad, desarrollaban ciertas áreas de pecado, y él se dio a bien de juzgar a cierta gente, y en base a que estaban viviendo mal, una vida mala, pues a lo mejor el evangelio que predicábamos era mal. Yo le dije a este jovencito, quizá no tengas que cambiar de iglesia, sino tendrás que cambiar de Dios. Entonces, creer, escúcheme, creer
que si un pastor está transmitiendo una verdad en el púlpito, ya todas las ovejas van a vivir bien, esa es una total falacia. Incluso no nos llamó Dios a esto, pero habría que revisar qué tanto un pastor de lo que predica realmente practica. Qué tanto lo que un preceptor de la palabra de Dios puede llegar a estar viviendo. Porque una cosa es lo que recibe de Dios para dar y otra cosa es lo que le queda a él para practicar. Pero ese no es el tema. El tema está de que es una gran falacia decir que si el papá es bueno, los hijos van a ser buenos, y si el papá es malo, los hijos son malos. Y entonces han juzgado por la conducta de los hijos el ministerio de los padres. Sobre todo en estos últimos meses, años, donde han habido escándalos, donde hijos de ministros, de predicadores de la palabra, de siervos de Dios, han caído en problemas morales, problemas legales, y entonces se ataca el ministerio del papá diciendo, si no controla a su hijo, ¿cómo va a controlar a la iglesia? Premisas como, por ejemplo, si el hijo tiene estas áreas de pecado, ¿cómo el papá va a predicar algo del área que está viviendo el hijo mala? Escúcheme. En la Biblia se habla del mejor padre y el mejor predicador que ha habido y habrá y no habrá nadie como él. Estoy hablando de Jehová, Dios de los ejércitos. No hay otro como Dios. No hay alguien que pueda enseñar, que pueda establecer como Dios. No hay otro. Sin embargo, revise los hijos de Dios. Por cierto, uno de los hijos de Dios, Job capítulo 1, a partir del versículo 4 en adelante, uno de los hijos de Dios es Satanás. Entonces, no podemos decir que Dios es malo porque su hijo Satanás le salió un Satanás. Es algo absurdo. Vemos que la tercera parte de los ángeles se rebelan y son miriadas, se rebelan a Jehová. No por los rebeldes ya vamos a señalar el ministerio de Jehová como que es malo. Tengo ejemplos prácticos en la vida. Hubo un hombre, uno de los más sobresalientes en la Biblia, que se llama Samuel. De hecho, Samuel tuvo la oportunidad de pararse frente a un pueblo y de preguntarle al pueblo: ¿cuándo yo he cometido un acto de injusticia? Señálenmelo. ¿Cuándo he aceptado cohecho? ¿Cuándo he hecho un acto de corrupción? A ver, evidéncienlo, díganmelo. Y dice que las 12 tribus de Israel le gritaron: tú jamás has hecho una cosa corrupta, jamás. Ya para que un hombre se pare y tenga la solvencia de preguntarle, de desafiar a una nación, y que la nación no tenga nada punible, condenable. El hombre es un hombre probo, el hombre es un hombre de bendición. De hecho, todos sabemos que Samuel viene de una promesa, de una respuesta que Dios le dio a Ana. Sabemos que Ana lo discipuló en el templo, un excelente hombre, pero, la Biblia dice: pero los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de Samuel su padre. Eso no quiere decir que Samuel fue un mal padre. Estamos viendo que es el hombre más sobresaliente en santidad de Israel, pero los hijos no caminaron en los caminos de su padre. ¿Por qué? Porque así como en el hogar de Adán y Eva, puede venir un Caín y puede venir un Abel. Y definitivamente, hermanos, yo quiero quedar bien claro: no establezca su vida de acuerdo al éxito familiar pastoral. Voy a decirlo de esta manera: de repente hay hijos de pastores que se involucran en situaciones porque es parte de su vida, de su formación, de su aprendizaje, porque aún en las rebeldías y actos de rebeldía Dios le enseña a los hombres. Vamos a suponer que un hijo de un pastor está caminando mal. No por eso los hijos de los demás hermanos deban establecer su conducta en base a lo que hace el hijo del pastor. Es decir, mira, si el hijo del pastor roba, entonces yo también tengo permiso de robar. De repente encuentran que el hijo del pastor fornicó, la hija del pastor quedó embarazada y no se casó. Entonces alguien puede decir: mira, como la hija del pastor quedó embarazada y fornicó, entonces yo también. ¿A quién le llamó Dios para que imitara la conducta de los hijos de los pastores? ¿A quién le dijo Dios que imitara a las esposas de los pastores para que ahí establecieran su vida? Entonces yo quiero tener bien claro que si a Jehová sus hijos se le descomponen, si a Samuel los hijos se le descomponen, si a Adán le sale un Caín, podría ser que en alguna familia pueda haber un hijo que cometa errores. E incluso le voy a decir una cosa: no demos por perdido un hijo que está cometiendo errores hoy, porque Dios puede enderezar su senda mañana
y convertirlo. De hecho, yo he tenido la bendición de haber sido formado, bendecido por ministerios del Espíritu impresionantes que yo he admirado la palabra que Dios les ha dado. Que en mi tiempo necesario esa palabra me bendijo, me formó, me quebrantó. Yo he admirado a muchos hombres de cómo Dios les ha dado revelación de la palabra. Pero muchos de estos hombres, sus hijos han cometido errores en un tiempo. Sus hijos de repente toman otra senda muy equivocada y diferente al del padre. Pero después de haber vivido una vida como el hijo pródigo desorientada, la Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Dios ordena el camino de esos hombres. Y después se convierten y después regresan para convertirse en siervos de Dios también con dimensiones y proporciones más grandes que sus padres. Pero hay gente que como los ve en el presente, los da por perdidos. Y puede ser que Dios en su infinita misericordia los regrese. Por eso los padres, entendamos, no siempre es culpa de nosotros los errores de los hijos. Y hay muchos papás que lloran y dicen, hermano Nando, me dicen a mí, ¿en qué fallé? ¿Qué error cometí? Yo los llevaba a la iglesia, les enseñaba, les di, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi hijo? Tranquilo, no siempre cuando los hijos caminan mal, la responsabilidad es de los padres. Eso no es bíblico. Entonces responsabilicemos a Jehová. Entonces responsabilicemos a los siervos de Dios que sus hijos caminaron mal. De un David conforme al corazón de Dios salió un Absalón. O sea, de un Salomón, el hombre más sabio, salió un Roboam. Bueno, con eso estamos diciendo que a veces no es responsabilidad de los padres, como en el caso de Adán y Eva, porque se ve bien claro en la Escritura que tenían conocimiento por Abel de cómo acercarse a Dios. Que Caín tomó otro rumbo, su problema. Que Caín tomó otra forma de hacer culto, una religión particular, es su problema. Sí les enseñó Adán. El Señor, cuando encara a Caín, no responsabiliza a Adán ni a Eva en ningún momento del mal proceder de Caín. Está responsabilizando directamente a Caín de sus malas decisiones en el altar. Entonces, voy a dejar bien claro esto. A veces sí, los padres por descuidos, a veces sí, los padres por cometer errores de afanarse por su trabajo, por otras cosas, desatienden a los hijos y los hijos se extravían. Sí, como no, a veces, pero no siempre. Y en el caso de Adán y Eva se ve que este caso es diferente. Ellos sí formaron, les hablaron del cordero, les hablaron del altar, les hablaron de cómo acercarse a Dios. Lo entendemos porque Abel sí lo aprendió bien, y si lo aprendió bien es porque tenía buenos maestros. Ahora, que Caín haya tomado otro rumbo es otra cosa. Y eso suele suceder en muchos lugares. Ahora, analicemos un poquito más la conducta de Caín. La conducta de Caín, estamos viendo, es una conducta totalmente violenta. Y si algo tenemos que platicar en estos días es acerca de la violencia. ¿Por qué? Porque está profetizado que antes de la gran tribulación, y si usted ya se dio cuenta como que la gran tribulación ya se está anunciando, la gran tribulación está siendo muy descarada, se está anunciando antes de suceder. Ya se está asomando con un principio de dolores impresionante como nunca antes la tierra lo había vivido. Desde hace una década atrás estamos viendo acontecimientos, hermano, proféticos bien significativos que solo un ciego no ve. Pero bienaventurados nosotros que tenemos ojos para ver y oídos para oír. Entonces, la gran tribulación se anuncia y la Biblia establece que conforme se acerca la gran tribulación, los dolores de parto se van a hacer más grandes. Los 4 caballos y sus 4 jinetes de Apocalipsis capítulo número 5 nos hablan directamente cómo va a ser el tiempo pretribulacionario, es decir, lo que se va a vivir antes de la gran tribulación. Y uno del color y el jinete de estos caballos es un caballo rojo. Y todos sabemos que el rojo es un color de sangre, de violencia, y por eso hoy en día se está anunciando ya por la Biblia, para que no nos sorprendamos, que el mundo se va a globalizar en violencia. Y creo que si vamos a los países del norte del mundo, usted puede ver violencia en Egipto, usted puede ver violencia en Rusia, usted puede ver
actos de terrorismo como el que se vivió en Las Vegas hace unos días en Estados Unidos, rumores de guerra de Corea del Norte, de Estados Unidos, Inglaterra queriendo separarse de la Comunidad Europea y causando una crisis financiera. Es decir, la tierra se está llenando de violencia. Mírelo por el centro, los países del Medio Oriente, Siria está en guerra y no para la guerra. Todavía hay actos terroristas en Irak, que eso desde la década de los 80 no ha parado. Todavía el mes pasado y este mes tuvimos ya información de ataques de Israel en contra de grupos palestinos y viceversa. Es decir, veámoslo por donde quiera, Centroamérica, si quiere ver Centroamérica, las maras, el narcotráfico, están haciendo un país de violencia, de inseguridad. La pobreza que se vive por la corrupción de los gobernantes están creando violencia. Entonces estamos viviendo en una tierra violenta. Hay violencia ahora que estamos en partidos premundialistas, ya hay violencia, ataques de prensa hacia jugadores, insinuaciones de corrupción que está generando violencia en el ámbito del fútbol. Y por cierto que el mundial se va a desarrollar en un país en una época de tensión de guerra, que muchas embajadas incluso están estudiando la posibilidad de no ir al mundial por la inseguridad. Están pidiéndole a Rusia seguridad para todas las embajadas que van a llegar para el mundial. El próximo año vamos a tener olimpiadas en Corea del Sur, que hoy por hoy está en tensión de guerra. Es lo más terrible que tenemos en estos días, Estados Unidos con Corea del Norte, y precisamente Corea del Norte amenazando a Corea del Sur, y el otro año tenemos las olimpiadas en ese país, donde también embajadas están estudiando la posibilidad de no ir y no asistir a unas olimpiadas que podrían ser saboteadas por terrorismo, por situaciones de violencia. O sea, la tierra está llena de violencia. No escapa a todos la gran cantidad de violencia que hay ahora, sobre todo intrafamiliar. Lo que se está viviendo en la casa de Adán es precisamente eso, violencia. El hermano llega a tal momento de violencia que incluso asesina a su hermano Abel. Me gustaría poder analizar dos cosas con usted esta noche. La primera, a mí me ha tocado ir a muchos entierros, me ha tocado ir a muchos velorios. De hecho, es parte del trabajo de pastor que no es agradable, porque hay mucha tristeza alrededor de la cúpula de dolor, de luto. Sin embargo, la Escritura dice que es mejor ir a la casa de luto que a una de fiesta, pero sensibiliza mucho cuando uno ve afectada a la familia por la pérdida de un ser querido. Claro, tenemos que entender que cuando uno va a ese lugar, regularmente la gente expresa algo: hermano, ¿por qué se murió él? ¿Por qué murió ella? Si ella era buena, él era bueno, ¿por qué no se van los malos? ¿Por qué se mueren los buenos? Y de repente, dentro del calor y del ambiente que se mueve en los velorios, siempre existe ese eslogan, ese interrogante: ¿por qué, si era un excelente padre, madre, hijo, por qué se murió? ¿Por qué no se muere el que es rebelde, el que ya incluso hasta lo han dado como caso perdido? ¿Por qué él no se muere? Y entonces tenemos que entender una cosa que quizá nos pueda ayudar a entender esto. En primer lugar, tenemos que entender que en Israel, Dios hizo al pueblo de Israel un pueblo ganadero, un pueblo que podía llegar a ser propietarios de ovejas. De hecho, la Escritura dice que a Israel en Egipto se le dio la tierra de Gosén porque ellos eran ganaderos y criadores de ovejas. Entonces el israelita está caracterizado por poseer ovejas. Resulta ser, en el mundo bíblico resulta ser, que Dios le dijo algo a los israelitas. Les dijo: cuando ustedes vean la mejor oveja, la que no tenga defecto, ni una patita perniquebrada, que no tenga sarna, que no tenga un ojo tuerto, ni nube en los ojitos, cuando vean ustedes una oveja perfecta, esa me la apartan para mí, esa es mía, esa es para el sacrificio. Y la vamos a ejecutar porque esa es mía. Ahora, si tiene defectos y todo, cómetela, véndela, úsala para tu sustento por la lana, etcétera, etcétera. Pero para mí, la mejor. Entonces tenemos que entender que muchas veces hay personas que han vivido una vida tan agradable como Esteban,
que de los 8,000 miembros de la iglesia no había uno como él. Las características de Esteban realmente rebasan a las expectativas de cualquier ser humano. Dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lindísimo. Dice que estaba lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría. El hombre es un hombre sobresaliente. De los 8,000 miembros de la iglesia de Jerusalén, escogieron 7 varones que eran los más de mejor testimonio de los 8,000. Esteban estaba dentro de los 7, pero dentro de los 7 tenía características todavía más elevadas. O sea, él era el abanderado y la mejor oveja de todo el rebaño de la iglesia de Jerusalén. Cuando Dios quiere sacrificar a alguien, porque es necesario que alguien muera para despertar en avivamiento a la iglesia de Jerusalén, Dios no escoge a alguien que está con la patita perniquebrada, no escoge a una oveja que tenga defectos, no, escogió al mejor, escogió a Esteban, porque cuando Dios va a hacer un sacrificio para hacer reaccionar a la iglesia, entonces se toma la mejor oveja, en este caso Esteban, y por eso mataron a Esteban, porque era la mejor. ¿Y por qué no escogieron al peor? ¿Por qué no uno que pintaba para ser Judas? Porque Dios, cuando va a hacer un movimiento y va a tomar una oveja, toma la mejor. En este caso, quería levantar un avivamiento en la raza de Adán, y entonces lo que hizo Dios fue sacudir a Adán y a Eva y a sacudir la tierra a través del sacrificio de Abel. Lo mismo sucedió con Esteban y lo mismo sucedió con Jesús. No había otro más santo que él en todos los hijos de los hombres. Por eso lo tomó para el sacrificio. ¿Para qué? Para que él despertara el avivamiento de toda la iglesia. Y le voy a decir una cosa. Le voy a explicar lo que pasó en Jerusalén. En Jerusalén Dios le había dado una orden específica a la iglesia de Jerusalén. Es que vayan a predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa era la orden que tenía la iglesia de Jerusalén. Pero cuando ellos se convierten y la iglesia llega a ser muy grande y todos tienen las propiedades en común y tienen una vida muy cómoda, entonces dejaron de evangelizar, dejaron de cumplir la gran comisión de ir a Judea, Samaria y los confines de la tierra. Estaban muy acomodados. Lo que Dios hizo es despertar, comenzando con Esteban, una persecución contra la iglesia que hizo que muchos discípulos salieran esparcidos para cumplir la gran comisión. De hecho, Felipe fue uno de los que salió disperso y llegó a Samaria y se establece la iglesia de Samaria con un avivamiento de milagros, de liberación impresionante. Entonces, Dios a veces toma para sí una persona porque le quiere hablar a la familia. Sobre todo, mire, quisiera que tomáramos este concepto claro, porque hoy en día vivimos en mucha confusión en la iglesia, porque a veces decimos lo que la Biblia no dice. A veces se enseña lo que la Biblia no dice, incluso se contradice la Biblia. Me he encontrado con muchos seres humanos de la iglesia, gente extraña, porque leemos la misma Biblia, que le dicen a uno: Dios no enferma, Dios no mata, Dios no empobrece. Y entonces uno dice: pues ¿de qué Dios están hablando? Porque el Dios de la Biblia sí mata. De hecho, le voy a aclarar esto. Jesús en Juan capítulo 10 dijo que el ladrón, hablando del diablo, vino para matar, para robar y destruir. Quiero aclararle una cosa. Eso el Señor lo dijo antes de haber muerto y entregado su sangre por nosotros. Pero cuando el Señor muere y baja a los infiernos, algo de las tantas cosas que hizo el Señor fue arrebatarle las llaves al imperio de la muerte. Cuando Jesús aparece en Apocalipsis capítulo 1 y se le manifiesta a Juan, le dice: Juan, y le muestra las llaves: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, que las llaves de la muerte ya no las tiene el diablo, ahora las tiene en su mano y en su potestad el Señor Jesucristo. Quiero contarle lo que dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo número 6. Nosotros regularmente, los cristianos, cuando leemos Primera de Samuel, regularmente hacemos énfasis en el verso 8. ¿Por qué? Porque el verso 8 da una promesa muy hermosa
que creo que todos los cristianos la hemos disfrutado. Mire lo que dice 1 Samuel 2:8. Dice que Dios levanta del polvo al pobre. Eso es lindísimo. Y del muladar exalta al menesteroso para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. A todos nos encanta este versículo porque ha sido una verdad para nosotros. Nos fascina decir que Dios nos levantó de la miseria, que de la miseria espiritual en donde estábamos, el Señor nos sacó por su gracia, por su misericordia de ahí, y señalamos Samuel 2:8, lo vigente, y tenemos toda la razón, ese versículo 8 está vigente. Pero así como está vigente el versículo 8, también está vigente el versículo 6 y el versículo 7. Caray, dice la escritura en 1 Samuel 2:6, Jehová mata y da vida. O sea, cuando la Biblia dice que Jehová mata y que también da vida, gracias a Dios, la pregunta es, ¿y no que Dios no mata? ¿Y no que solo el diablo mata? Momento, el diablo ya no tiene potestad sobre nadie. El que tiene las llaves de la muerte se llama Jesucristo, Apocalipsis 1. Y 2 Samuel 2:6, Jehová mata. O sea que Dios sí puede matar a alguien para hacer reaccionar una familia, como lo hizo con Esteban. Que Dios permita el sacrificio de Esteban para levantar el avivamiento de la iglesia de Jerusalén. Esto lo puede hacer Dios. No, mire que este versículo está en el Antiguo Testamento. No dice el Nuevo Testamento en 1 Corintios 11 que cuando una persona come de la Santa Cena indignamente, Dios lo puede matar, lo puede mandar a dormir, lo puede debilitar y lo puede enfermar. Dios, no el diablo. Sigo leyendo 1 Samuel 2:6. Él hace descender al Seol y hace subir, que es lo mismo implícito de Jehová mata y da vida. Verso 7. Jehová empobrece y enriquece. Caray, ¿cuántas veces he escuchado gente que dice, no, renuncie, Dios no empobrece, de Dios no... Pero si aquí dice Jehová empobrece, entonces ¿de qué Dios estarán hablando? De cualquiera menos del de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece y también enriquece. Hay gente que de repente pasa por situaciones difíciles y la gente dice, renuncia, porque eso no viene de Dios. Dios no manda algo malo. Aquí dice que él abate y enaltece. Entonces, eso es lo que hace el Dios de la Biblia. ¿Se recuerda usted cuando Dios le habló a Moisés y lo envió a liberar a Israel a la tierra de Egipto? Moisés no quería porque se creía torpe para hablar. El Señor le dijo, Jehová le respondió, Éxodo 4:11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces Jehová sí puede hacer a una persona muda, sorda y ciega. ¿No soy yo Jehová? O sea, el Dios de la Biblia, no el Dios del evangelio acomodado, del evangelio light. No, el Dios de la Biblia dice que Él empobrece, Él abate, Él mata, Él hace sordos, mudos y ciegos. Ese es el Dios de la Biblia. Y podríamos pasar hablando de lo que usted quiera para mostrarle que hay cosas que vienen de Dios, como dijo Job. ¿Acaso no voy a recibir de Dios lo malo si he recibido lo bueno? Alguien por ahí en una oportunidad estaba investigando si había sido el diablo o había sido Dios el que había empobrecido, había asesinado a Job. Y muchos decían, no, Dios no puede hacer eso, eso fue el diablo, etcétera, etcétera. Escuche lo que le voy a leer, porque quiero leerle la escritura para que salgamos totalmente de ignorancias. Dice que Job capítulo 2, verso 2, dice que Satanás llegó a donde estaba Jehová y Jehová le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Job, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Quién arruinó a Job? Fue Dios. Aquí lo dice Dios, yo lo arruiné.
O sea que toda la ruina que le vino a Job, Dios fue el que lo promocionó. Claro, aquí lo dice incitado por Satanás. Pero Dios quería probarle al diablo que aunque Job perdiera todo, Job iba a mantenerse fiel al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque a nuestra casa puede llegar luto, puede llegar algunos problemas y situaciones adversas, y no por eso vamos a renegar de Dios, no por eso vamos a rechazar a Dios. Me gusta la pareja Adán y Eva, perdieron a su hijo, estuvieron de luto y de dolor, pero se mantuvieron firmes a los principios del Señor, aunque la violencia llegó a la casa por un mal hijo que no quiso llevar las enseñanzas, ni los valores, ni los principios de la casa. Me gusta cuando siervos de Dios ven que sus hijos cometen errores, aún los mismos cónyuges, pero siguen adelante predicando la palabra, porque no fueron llamados por los hombres, sino llamados por Dios. Quiero concluir diciéndole, a veces se van a vivir dramas en las casas de los siervos de Dios. Claro, hay que ver cómo erradicamos la violencia, hay que ver cómo caminamos de una manera diferente, pero se pueden vivir estos dramas, y eso, ni a un siervo de Dios, ni a una persona, por las decisiones de cónyuges o de hijos, debe detenerlo. Al contrario, deben ser personas que entendamos que la salvación es totalmente personal, y el día que seamos llamados a juicio, no iremos por familias. La Biblia dice que cada uno, no cada familia, no cada pareja, sino cada uno, compareceremos, según de Corintios 5:10, ante el tribunal de Cristo. Espero que el día que le toque a usted y a mí ir al tribunal de Cristo, vayamos con las mejores bendiciones, con las mejores obras, y que su casa aquí en la tierra tenga mucha bendición. Que Dios les bendiga.